Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores e investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Mi nombre es Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy realizaremos la presentación del libro titulado Una teoría de la precariedad del trabajo, marco analítico de la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo. Los autores son los doctores Eduardo Rodríguez Juárez y Elías Gaona Rivera, de quienes me voy a permitir dar lecturas y semblanzas sobre sus trayectorias académicas. El doctor Eduardo Rodríguez Juárez es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Economía Regional por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UADEC. Es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Su línea de investigación es Desempleo, Pobreza y Distribución. Desde el 2003 es profesor investigador del área académica de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene el reconocimiento Perfil Deseable TODEP, tiene la distinción de candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, fue acreedor también del tercer lugar en el Premio Nacional a la Investigación Laboral, el cual es otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el tema Producción Flexible para el Crecimiento y el Empleo, en el caso de la industria manufacturera mexicana. Es autor de diversos libros y capítulos de libros, además de haber impartido conferencias en el ámbito nacional e internacional. Actualmente es jefe del área académica de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Elías Gaona Rivera, quien es doctor en Historia Económica por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro y licenciado en Economía por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Instituto Politécnico Nacional, respectivamente. Su línea de investigación es Salarios y Nivel de Vida. Desde el año 2000 es profesor investigador en el área de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es autor de varios artículos, libros y capítulos de libros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bien, comenzando con la actividad, vamos a comenzar con algunas cuestiones acerca de esta publicación, de esta obra literaria. Y la primera pregunta, doctor Elías, si nos pudiera comentar cuál fue la motivación para la elaboración de este libro. Sí, bueno, el libro que lleva por nombre Una teoría de la precariedad del trabajo, tuvo como motivación, estamos hablando del trabajo que desempeñan las personas. Y el trabajo es muy importante, porque con el trabajo las personas han desarrollado cosas muy importantes de manera social, y en lo individual también es muy importante tener un trabajo. El trabajo implica a las personas y bueno, es muy importante tener un trabajo porque gracias al trabajo podemos tener ingresos y esos ingresos los podemos utilizar para satisfacer necesidades básicas como son los alimentos, no solamente los alimentos sino también la vestimenta, un hogar donde vivir, pero también aparte de eso es muy importante porque también podemos tener, los ingresos pueden servir para el ocio, para la recreación, y es muy importante. Y bueno, es importante destacar que en México el 50% más o menos de la población, hablando del trabajo, vive en la informalidad. Y bueno, esta informalidad tiene que ver con condiciones precarias del trabajo precisamente, es decir, son trabajadores que trabajan a tiempo parcial, que no tienen un contrato colectivo de trabajo, que no tienen servicio social, no tienen vacaciones. Igual, ¿no? Hay lugares que son en relación con la infraestructura, pues la infraestructura no es muy buena, las condiciones de trabajo no son muy buenas, y eso repercute en el bienestar del trabajador, y si el trabajo se enferma, desde luego que repercute
también a su familia. Entonces, por eso es muy importante la elaboración de este libro. Muchísimas gracias, doctor. Se habla sobre todo de esa importancia, ¿no?, que toma la parte laboral. Y concentrándonos un poco en lo que es el libro, ¿cómo está estructurado este libro, doctor Elías? Sí, bueno, el libro está estructurado en 4 capítulos. En el primer capítulo, precisamente lleva por nombre Trabajo y condiciones de trabajo. Pues el trabajo, como mencioné hace unos minutos, es muy importante porque ayuda al desarrollo de la persona. Y las condiciones también son muy importantes. Ya también dije que depende de las condiciones, también de eso depende el bienestar de los trabajadores. Entonces, en relación, por ejemplo, con las condiciones físicas y sociales, es muy importante que en los trabajos haya iluminación, ventilación, señalización, que no haya ruido, que los trabajadores cuenten con el equipo adecuado para desempeñar su trabajo. Bueno, ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo es la incorporación de las condiciones de trabajo al análisis macroeconómico. En economía distinguimos 2 cosas. Uno es el análisis micro y el macro. Y aquí va a ser importante la macro porque vamos a estudiar a 2 agentes económicos que son importantes. Por una parte tenemos a los productores, es decir, a los empresarios que van a demandar el trabajo, y por otra parte tenemos a los trabajadores que van a hacer lo que van a ofrecer ese trabajo. Entonces ese es el segundo capítulo. Y bueno, es muy importante porque en la macroeconomía los productores, los empresarios, lo que quieren hacer es maximizar sus ganancias y beneficios. Y por otro lado tenemos al trabajador, que el trabajador lo que trata de hacer, o el consumidor, es maximizar su beneficio con los ingresos que obtiene. Todos nosotros recibimos un ingreso, cualquiera que él sea. No obstante, cuando recibimos nuestro ingreso, lo que queremos hacer las personas es maximizarlo. ¿Y a qué me refiero con maximizar? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que me va a mí a satisfacer más con esos ingresos? Entonces, es de manera subjetiva. ¿Sí? Entonces, ese sería el segundo capítulo. El tercer capítulo sería el desempleo involuntario y trabajo precario. Bueno, desafortunadamente, aquí más bien el desempleo involuntario, tenemos el mercado laboral, pero hay algunas personas que no están dispuestas a trabajar por el salario, es decir, hay jóvenes, sobre todo jóvenes, o cualquier persona que puede ir a un lugar a buscar trabajo, y bueno, cuando ve las condiciones, cuando ve el salario, pues no está dispuesto a trabajar, prefiere el ocio, ¿no? Digamos, la contraparte del trabajo es el ocio. Dice, si no trabaja una persona, pues está el ocio. Precisamente es el costo de oportunidad, ¿no? El ocio. Pero si estamos en el ocio, no percibimos ingresos, que también para algunas personas el trabajo es muy importante. De hecho, el trabajo per se les produce satisfacción, pero aparte de que les gusta su trabajo, es muy importante la remuneración que tenemos, porque lo podemos gastar en cosas que nos pueden proporcionar beneficios tanto a nosotros como a nuestras familias. Entonces ese sería el tercer capítulo, y el cuarto pues, es una recapitulación prácticamente de los 3 primeros, y además se hace una agenda de investigación donde en esa agenda se señalan algunos aspectos que el trabajo no cumplió y que bueno, para futuros investigadores o para nosotros mismos podemos abordarlos en un futuro. Prácticamente esa es la estructura del libro. Sí, bueno, las temáticas que se abordan dentro de esta obra bibliográfica tienen mucho interés en prácticamente la clase trabajadora y aquellos que en su momento pues también llegarían a ser parte de esta comunidad. ¿A quién considera usted, doctor Elías, que está dirigido este libro? ¿Quién estaría interesado en poder adquirir esta obra bibliográfica? Bueno, el libro puede adquirirlo cualquier persona que esté interesado en elaborar estos temas, lo puede leer, pero no obstante, digamos que está más focalizado a nuestros estudiantes de licenciatura o ramas afines, o los que están queriendo estudiar un posgrado. Igual, esta información es de suma importancia porque el empleo es un variable
macroeconómica muy importante, que los gobiernos, todos los gobiernos deben estar presentes en estos indicadores, porque precisamente son indicadores para tomar políticas económicas que puedan coadyuvar al desarrollo y al bienestar de las personas. Entonces, esa sería mi respuesta. Muy bien, sí, es una temática que no solamente se centra en algún sector de la comunidad académica, sino muchas personas que están interesadas y, como bien he comentado, pues estamos inmersos en algún trabajo que recibimos alguna remuneración, y son temáticas que es importante conocer. Además, doctor, en el capítulo 1 se habla acerca de la concepción ortodoxa del trabajo, un término posiblemente que nos gustaría saber a qué se refiere ese concepto, doctor. Bueno, la teoría ortodoxa, o también se le conoce como teoría neoclásica, es una teoría donde estos pensadores ven al trabajo como una mercancía, donde esta mercancía tiene un precio, y el precio precisamente está determinado por la oferta y la demanda, es decir, por el mercado, ¿no? Por ejemplo, si hay demanda de trabajo para los neoclásicos o para los ortodoxos, los salarios se van a incrementar. Cosa contraria, si disminuye la demanda de trabajo, los salarios van a disminuir. Es decir, para la teoría ortodoxa no clásica, el salario o el precio del trabajo va a estar determinado por las fuerzas del mercado, por la oferta y por la demanda. Y esta es la característica de la teoría ortodoxa. Ok, sí, muchas veces desconocemos, digamos, esos términos, pero es importante para el público también que comencemos a manejar ese tipo de términos, y poder también en este momento, cuando escuchemos temáticas o conferencias que se relacionan con ese tipo de temáticas, bueno, tener la idea, ¿no?, de lo que se está hablando. También se habla acerca de la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo. Doctor Elías, ¿en qué consiste esta teoría que se aborda dentro de este libro? Bueno, esta teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, contrario a lo que dice la teoría ortodoxa, para esta teoría, para Latín, siempre que haya un incremento en el empleo, este crecimiento en el empleo va a estar determinado por un incremento en la demanda efectiva. ¿Qué vamos a entender con demanda efectiva? Es decir, los consumidores, si demandamos bienes y servicios o productos, las empresas lo van a producir o van a incrementar su producción, pero para esto necesitan ya sea mejor tecnología para que aumenten la productividad, o bien que se incremente el número de trabajadores. Entonces, para Latín, si hay crecimiento en el empleo, este va a estar determinado por un incremento en la demanda. Pero ¿cuál es la diferencia entre la teoría ortodoxa y Latín? Que ya había señalado antes que para la teoría ortodoxa el salario está determinado por el mercado, es decir, la oferta y la demanda. El salario o está determinado por algunas instituciones, como puede ser los sindicatos, ¿no? Digamos, actualmente hay sindicatos, y lo vemos en México, como hay algunas empresas o algunas organizaciones del Estado donde hay diferencia salarial. Unos ganan mucho más en las prestaciones. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe precisamente a estas instituciones, a estos organismos que están fuera del mercado, que no se ofertan ni demandan, sino más bien son instituciones que intervienen en obtener algunos beneficios, ¿no? Como por ejemplo el aguinaldo, las vacaciones, o en el seguro social, ¿no? Que ellos van a ser muy beneficiados los que trabajan, porque cuando se jubilen van a recibir lo doble, ¿no?, de su salario. Entonces eso es un mérito del sindicato, ¿no? En fin, nosotros, nuestro sindicato también tenemos algunos beneficios como los vales. Anteriormente en aguinaldo teníamos unos días, ¿no? Ya tenemos los 90, y entonces esa es la diferencia prácticamente en Latín y la teoría ortodoxa. No sé, estoy haciendo algunos comentarios, pero si no queda algún tema claro, si voy muy rápido, lo puedo aclarar con todo gusto.
Claro que sí, doctor, ¿no? Y agradecemos de antemano esa disponibilidad que tienen para poder aclararnos estos temas. A final de cuentas, son temáticas, como hemos comentado, muy interesantes que muchas veces desconocemos. Y ya con ese tipo de publicaciones que ustedes de manera abierta pues están plasmando en esta obra bibliográfica, pues nos enteramos, ¿no? Porque somos trabajadores, estamos inmersos en un mundo laboral y también nos interesa muchas veces de qué manera o el tipo de teorías que están inmersas dentro de toda esta dinámica. Pero sí, toda esa parte de explicación que nos ha dado doctor Elías, pues es muy importante y muy interesante sobre todo. Además, doctor Eduardo, para que también demos oportunidad al doctor de participar, dentro del capítulo 2 de este libro se aborda en conjunto la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo y las condiciones de trabajo no precarias, posteriormente con las condiciones de trabajo precarias. ¿Qué diferencia existe entre estos tipos de condiciones de trabajo, doctor? Sí, antes de dar respuesta a esa pregunta, me gustaría comentar un poquito más acerca de los comentarios que realizó el doctor Elías, que se me hace muy importante. Una característica de la obra que hoy presentamos es que presenta un modelo teórico más que un análisis de datos al estudio de las condiciones de trabajo. Y eso yo creo que es un gran aporte de la obra, porque pues la mayoría de estudios que se tiene sobre condiciones de trabajo precarias o sobre precariedad son estudios aplicados, ¿no? Y aquí lo que tratamos de hacer es tratar de generalizar en un marco analítico, teórico, estos conceptos de condiciones de trabajo y a partir de ellos llegar a conclusiones que puedan generar políticas, como lo decía el doctor Elías, ¿no? Políticas económicas que coadyuven al bienestar de todos. Entonces, ese es un objetivo importante y creo que es uno de los propósitos del libro que maneja, y una diferencia con otros trabajos, es que maneja elementos teóricos, o sea, define la condición de trabajo como un elemento teórico y no solamente como se ha visto en la economía o en la sociología, ¿no? Sino de manera descriptiva, sino se incorpora a un modelo que permite en el ámbito científico, ¿no? en nuestro laboratorio económico, ¿no? Con las herramientas que se tienen que permiten modelar y entonces generar políticas. En este sentido, se desarrolla un modelo en el cual se pretende ver qué sucede con las condiciones de trabajo consideradas óptimas, ¿no? O condiciones de trabajo precarias, no precarias. Las condiciones de trabajo que nosotros consideramos no precarias son aquellas condiciones de trabajo socialmente óptimas, o sea, que son aceptadas por la sociedad para producir o desarrollar el trabajo de manera eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos investigadores. Para poder desarrollar nuestra actividad de manera eficiente, pues necesitamos un equipo de cómputo, buena iluminación. Se incluyen no solo las herramientas de trabajo, los objetos de trabajo, sino como lo decía el doctor Elías, incluye también el ambiente físico, que es un elemento pues importante que no se considera en la teoría económica, como incluso en la ciencia de la administración se estudia mucho las relaciones, ¿no? El cómo te sientes en tu lugar de trabajo. Nosotros tratamos de incorporar en todos esos aspectos, los aspectos tecnológicos y lo que se conoce como tecnología blanda, en este modelo que llamamos nosotros condiciones de trabajo. Y ver qué ocurre cuando se tienen condiciones de trabajo no precarias, o sea, las socialmente aceptadas, las que en promedio deberíamos de tener todos los trabajadores, ¿sí? Porque puede haber trabajadores, como ya lo señalaba el doctor Elías, que tengan condiciones de trabajo superiores a las socialmente aceptadas, ¿no?
Se hablaba hace rato de las características de algunos trabajadores que pueden obtener, pueden ganar más incluso jubilándose, o sea, teniendo esa prestación que de manera laboral. O sea, pero bueno, considerando las socialmente aceptadas, a eso se le va a llamar condiciones de trabajo no precarias, ¿no? Entonces, un trabajador es no precario cuando se le dan las condiciones de trabajo socialmente aceptadas, que en materia práctica se podría decir las prestaciones de ley. Por ejemplo, ¿no? Un economista aplicado diría, bueno, entonces estás hablando por las prestaciones de seguridad, seguridad social, aguinaldo, prima vacacional, todo eso. Un trabajo o con condiciones de trabajo precarias, pues va a ser aquel que reciba menos de las condiciones de trabajo socialmente aceptadas. Es decir, me pueden dar prestaciones, seguridad, aguinaldo, pero si en el lugar de trabajo no me dan un equipo de cómputo y yo lo requiero para realizar mi actividad a diario, pues eso va a implicar que la condición de trabajo tenga un efecto en mi bienestar y sobre todo en el tiempo de trabajo para realizar la actividad. ¿A qué me refiero con esto? Que puedo realizar el trabajo, por ejemplo, puedo escribir sí, a mano, pero me voy a tardar más que si lo realizo en un equipo de cómputo. Por lo tanto, tener condiciones de trabajo precarias implica destinar mayor tiempo de trabajo a la jornada laboral. Y eso obviamente pues nos lleva a una problemática, a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con ese tiempo de trabajo que tú destinas a la actividad laboral por tener condiciones precarias y que pues a la vez no es remunerado? Y esto no es algo nuevo, esto es algo que se ve en los trabajos de Karl Marx, ¿no? Cuando habla él sobre los efectos de la plusvalía. La diferencia con la obra de Marx y con nuestra obra es que nosotros, para desarrollar el modelo, lo hacemos en un marco de competencia perfecta. Es decir, la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo tiene una característica similar a la escuela ortodoxa de la economía, la escuela neoclásica. Y es que se desarrolla en marcos de competencia perfecta. Es decir, agentes individuales, maximizadores, que toman decisiones libremente. Y aún así, el resultado fundamental es que el trabajo per se no se remunera conforme a su productividad marginal, es decir, la no existencia del mercado de trabajo. Eso es más o menos lo que nos comentaba el doctor Elías cuando decía, para la escuela ortodoxa el trabajo es una mercancía como cualquier otra, para los heterodoxos no, el trabajo es una manera en la cual los seres humanos podemos hacernos partícipes del producto social. Nosotros en el texto decimos que el trabajo incluso permite la cohesión social. O sea, si queremos ser una sociedad que trascienda, una sociedad que avance, es importante reconocer estas características del trabajo, ¿no? Que es histórico, que es colectivo, que es cooperativo, para poder avanzar sobre la sociedad como ser humano y poder lograr pues una sociedad mejor. En ese sentido, pues por eso se habla de estas condiciones de trabajo precarias y no precarias, porque lo que hacemos es ese análisis, ver qué sucede cuando se precarizan las condiciones de trabajo y qué pasa cuando las condiciones de trabajo no se precarizan. ¿Cuál es el resultado en la economía? En una economía de competencia perfecta, de libre mercado. Estamos pensando en el libre mercado. Así. Y pues el resultado es que pues, se llega a desequilibrio. Entonces, es una obra interesante, espero y la puedan leer para que conozcan un poco más de esto que les estamos aquí comentando. Claro que sí, son temáticas, como hemos mencionado, muy interesantes para
un público muy amplio. Y precisamente algo importante que nos llama la atención es esas condiciones de trabajo bajo las cuales podemos producir mejor. No es lo mismo, hablando de esa precariedad y no precariedad, que nos pongan a hacer algún trabajo. Actualmente dependemos muchísimo del uso de una computadora. Si nos ponen a desarrollar una actividad que se requiere del uso de un equipo de cómputo y no nos proporcionan un equipo de cómputo, no vamos a rendir lo mismo, a diferencia de que si contáramos con un buen equipo de cómputo. Entonces, son situaciones que cuando, lo digo por experiencia, cuando vamos egresando de alguna universidad, pues desconocemos muchas temáticas de este estilo. Pero ya que nos vemos inmersos en el mundo laboral, comenzamos a ver todo ese tipo de situaciones que se van dando y a veces por desconocimiento pues no exigimos, por así decirlo, ¿no? Entonces es importante conocerlo de viva voz y de ustedes que son expertos en esta temática, de todo lo que puede estar inmerso para un desarrollo óptimo de nuestras actividades. El hecho, por ejemplo, también de, no sé, por decir algo, de contar instalaciones sanitarias, contar con un espacio para, no sé, tomarse un café. Muchas veces pudiéramos pensar es que tomarse un café, pues lo tomas en tu casa, pero si lo tienes dentro de la oficina, pues eso motiva a un ambiente que el mismo trabajador va a producir mejor en una situación emocional mucho más apropiada. Entonces, pero bueno, son de las cuestiones que, como les comento, muchas veces no nos preguntamos. Muy bien, doctor. Además, dentro de su libro hablan acerca de la ganancia extraordinaria. ¿A qué se refieren con ese término, doctor? Sí, lo que pasa es que efectivamente al modelar las condiciones de trabajo precarias y las condiciones de trabajo no precarias, nos preguntábamos, ¿qué puede motivar a un empresario, ¿no? ¿Qué puede motivar a un empresario a precarizar las condiciones de trabajo? Primero, la manera en la que entiende el trabajo, como ya lo decía el doctor Elías. El trabajo entendido como un costo, o sea, si yo veo que pagarle a mis trabajadores es un costo, o sea, si no entiendo el trabajo como un elemento de distribución de la riqueza, o sea, que permite que los trabajadores consuman y entonces compren, adquieran mercancías, incluso que me compren a mí. Entonces, entenderlo como un costo me lleva a querer abaratar ese costo. Entonces, muchas veces los salarios no se pueden bajar, ¿no? O sea, por alguna legislación o porque el propio trabajador diga, no, pues ya me pagas muy poco, le generaría un malestar. Sin embargo, ¿qué podemos atacar? O sea, ¿qué puede atacar la empresa? Pues la empresa, ¿no?, puede irse por las condiciones de trabajo con el objetivo de obtener precisamente esa ganancia extraordinaria. O sea, precariza las condiciones de trabajo para hacerse más competitiva. O sea, lo que yo debería de ganar, pues, por tener mayor tecnología, por tener, pues, mayores ventas, estrategias de mercado, y lo gano de manera fácil. ¿Cómo? Precarizando el trabajo. Y entonces, de esta manera, pues, sigo compitiendo en el mercado. ¿Sí? Pero es precisamente por esta visión errónea que se tiene sobre la concepción del trabajo y sobre el mecanismo que tienen los salarios para poder distribuir la riqueza. Un mayor salario que genera un mayor consumo a todos, ¿no? Ya lo decía John Maynard Keynes en 1936 en la teoría general. O sea, pues vamos a dar mayores salarios con el objetivo de incrementar los niveles de consumo. Ese es un resultado, pues, del libro, ¿no?, que muestra que se puede precarizar o no en función de esta ganancia extraordinaria, que es lo que motiva la precarización del trabajo. Así es. Y no, cómo se va dando ese comportamiento entre las diferentes variables para ver la empresa desde el punto de vista de una empresa o una institución. Reduzco salarios, obtengo esto, aumento salarios, eso que obtengo. Entonces es interesante cómo este conjunto de variables, al ser interrelacionadas, pues nos generan unos resultados, ¿no? Y cómo se va comportando en sí la producción de esa empresa, que es lo que se estudia. Doctor Eduardo, también hablan acerca de del desempleo involuntario. ¿En qué consiste este tipo de desempleo involuntario, doctor?
Ese es un problema interesante que nos lleva precisamente a finalizar el capítulo 3. El doctor Elías y el servidor nos preguntábamos, bueno, pero para que exista ganancia extraordinaria, pues debe haber gente que quiera trabajar con condiciones de trabajo precarias. Y pues nos dimos cuenta que uno de los elementos fundamentales para explicar esta ganancia extraordinaria era estudiar el desempleo, porque los altos niveles de desempleo ocasionan precisamente que haya gente que pues se pelean los puestos de trabajo, entonces los salarios pues tienden a disminuir y pues la necesidad es fuerte, tengo que aceptar un trabajo con menores condiciones. Esto para la teoría ortodoxa que ha regido, y esto es importante comprender que la teoría ortodoxa, o sea, la escuela neoclásica, ha regido la política laboral en México desde hace muchos años. O sea, todas estas reformas laborales del 2012, la del 2018 ahorita, que más o menos ahí trata de reivindicar los derechos laborales, pero pues anteriormente pues era una estrategia disminuir salarios. ¿Por qué? Porque para la escuela neoclásica, que pues estudia en Harvard y en estas universidades donde se generan las políticas económicas de los países, pues vamos a decirlo, emergentes, ¿no? Como hoy nos llaman, no las de los desarrollados, porque ellos tienen políticas salariales muy altas, pero para los países emergentes pues se dictan políticas de reducción salarial con el objetivo de incrementar los niveles de empleo. Ya decía el doctor Elías que la escuela neoclásica ve al trabajo como una mercancía, como las manzanas. Entonces, si el precio de las manzanas sube, dicen, la gente demanda menos manzanas, dejamos de comprar manzanas. Si el precio baja, la gente va a consumir más manzanas. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría neoclásica? Dice, pues si el precio del trabajo es el salario, y si los salarios son altos, pues esto quiere decir que las empresas demandan menos trabajadores. Y si demandan menos trabajadores, quiere decir que hay desempleo, porque los salarios son altos y mucha gente quiere trabajar. Pero si el salario cae, ¿no? Pues va a suceder lo mismo que con las manzanas. Si el salario cae, pues entonces las empresas van a querer contratar más trabajadores y el problema del desempleo se va a solucionar. Esa es la idea que se tiene. Entonces, bajo esta idea, el desempleo involuntario, o sea, que yo quiera trabajar y que no lo encuentre, no se puede dar. Ese es el desempleo involuntario. O sea, yo quiero trabajar al salario que me paguen, o sea, a lo que me den, pero no hay trabajo. Estoy desempleado de manera involuntaria. Porque hay gente que, como lo decía el doctor Elías, prefiere su ocio a trabajar. Pero el desempleo involuntario es aquel que busca trabajo, que sale, que va a una empresa y a otra y no encuentra trabajo. Ese es el desempleo involuntario. Pero para esta teoría no existe, salvo que haya una rigidez, alguien que incremente el salario, que incremente el precio, o sea, un agente ajeno al mercado, que incremente el precio, y entonces, pues como el precio es alto, pues ya lo decíamos con las manzanas, ¿no? Si el precio de la manzana es alto, pues la demanda de trabajo, la demanda de manzanas cae. Lo mismo sucede con el salario. Si los salarios son altos, la demanda de trabajo cae. Y entonces la teoría dice, ¿quiénes son los que hablan de ¿por qué razón puede subir el salario si los agentes económicos se manejan de manera libre? Y dicen, bueno, pues por leyes, ¿no? Porque el gobierno interviene, porque hay sindicatos, y a todo esto se le llama rigideces. Y dicen, el desempleo involuntario es generado por rigidez. Hay que eliminar las rigideces.
Y entonces la propuesta es eliminar sindicatos, eliminar prestaciones, eliminar todo aquello que encarezca el trabajo. Lo que nosotros mostramos es que eso es falso. Bueno, lo muestra desde el doctor Fernando Noriega, que es importante señalarlo, un economista latinoamericano que fue el creador de la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, y que él señala, ¿no? Muestra formalmente cómo los salarios, o sea, el precio que ellos dicen que la escuela neoclásica, que si sube no va, el doctor Fernando Noriega muestra precisamente que el trabajo no depende del salario, y que el salario puede ser alto, puede ser bajo, pero las empresas no van a contratar más trabajadores si los salarios caen, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una señora que venda tamales hoy y yo le voy a pedir trabajo y le digo, pues págueme 20 pesos. Pues aún así, si no me requiere, no lo va a hacer. Aunque yo le ofrezca mi trabajo muy barato, ¿cuándo lo hace? Cuando empiece a vender más. Cuando su demanda se incremente, si ella empieza a ver que necesita producir más tamales, vender más tamales, entonces va a contratar a más trabajadores independientemente del salario que se le tenga que pagar. Entonces, la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo señala esto, que el salario es una variable distributiva y no un precio. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos en el texto es que las condiciones de trabajo son de la misma manera un elemento distributivo que permite la distribución de la riqueza. Por lo tanto, pues es importante que los trabajadores tengan condiciones de trabajo óptimas para poder desarrollar sus productos y de esta manera, pues la economía pueda crecer. Así es. No, muy interesante este concepto, doctor, que ustedes están abordando dentro del libro. Y también algo que nos llama la atención es cuando abordan el grado de adaptación de las condiciones de trabajo a la economía capitalista. ¿A qué se refieren ustedes con este grado de adaptación, doctor? Doctor Eduardo, ¿sí me escuchó la pregunta? Lección y ya no escuché. Perdón, doctor, creo que por ahí tuvimos un problema de conexión, pero sí, ya ahora sí, doctor. Te comento, en el capítulo 4 se aborda el grado de adaptación de las condiciones de trabajo a la economía capitalista. ¿A qué se refiere con esta temática, doctor? Sí, esta temática tiene que ver precisamente con que el capitalismo, como la decisión de precarizar o no es una decisión individual, el capitalismo no precariza de la misma manera. O sea, hay empresas que deciden precarizar a sus trabajadores, pero hay aquellas que no. O sea, es una característica pues interesante del sistema económico capitalista. Hay empresas que dan condiciones, que dan... ¿Por qué? Porque tiene que ver con la visión que se tenga de la sociedad, ¿no? Mientras hay empresas que en economía, a partir de las escuelas institucionalistas, se les conoce como rentistas, o sea, aquellas que llegan a los países y lo único que buscan es generar mayor ganancia, pero hay otras empresas que sí pueden o que sí contribuyen con el desarrollo, permiten y generan las condiciones de trabajo adecuadas, ¿no? O sea, nosotros podemos ver fundamentalmente cuando vemos esas empresas japonesas, ¿no? En donde pues tienen precisamente, hace rato que hablabas de tomarse su cafecito, tienen allí su sala de descanso, su hora para hacer ejercicio, o sea, tienen condiciones pues totalmente distintas y es una economía que nosotros podríamos decir también de mercado, o sea, una economía capitalista, pero su situación es distinta. ¿Por qué? Porque depende de la visión social que se tenga y de la forma en la cual se visualiza el trabajo. Por eso nosotros en el texto empezamos
empezamos con un capítulo 1 muy fuerte que trata de reconocer, como lo decía el doctor Elías, el papel del trabajo sobre los seres humanos. Porque reconociendo el papel del trabajo, que juega el trabajo en una sociedad, yo lo decía como elemento de cohesión social, pues vamos a poder trascender. Muy bien, muy interesante, doctor. Igual comentaba el doctor Elías hace unos momentos acerca de una agenda de investigación que surge precisamente a raíz del trabajo que se está publicando. ¿Cuál es esta agenda, doctor, que se menciona dentro de este libro? Sí, pues, la verdad es que nosotros quisiéramos abordar todavía mucho más del tema, pero no es posible, ¿no? Pues hay que ponerle un punto a la investigación. En ese contexto, pues nos van a hablar del modelo que pensamos para una economía dinámica, ¿no? Ver qué sucede en el tiempo, porque es un modelo con liderazgo estático, nos falta ver qué sucede en el nos falta ver, por ejemplo, los problemas de género, que hoy en día son muy importantes porque así como el capitalismo no se precariza de la misma manera, pues también cuando se trata de cuestiones de género o de población vulnerable, la situación de precarización cambia. También nos falta ver pues la participación del Estado en estos temas, porque como lo decía el doctor Elías, pues es importante que haya instituciones. Una puede ser el Estado, pueden ser los sindicatos, pueden ser, o sea, nosotros tenemos una conclusión general, sin embargo no lo analizamos a detalle en el texto. Entonces, estos tres aspectos creo que son los más importantes y lo que está planteando la agenda de investigación, pues para futuras investigaciones propias o de, como decía el doctor Elías, de gente que esté interesada en los temas laborales, en estos temas de la economía, pues lean la obra. La verdad es que es una obra que trata de replantear esta problemática que la podemos encontrar en mucha literatura, pero mucha de ella es totalmente, yo lo decía, aplicada a casos, ¿no? La precarización del trabajo en el caso tal, y esta es una obra que trata de un modelo teórico, trata de explicar la teoría y compararlo con la teoría que nos ha dominado durante algunos años, que ha regido los criterios de política económica, ¿no? que hoy está en duda. Entonces, pues invitarlos a leer una teoría de la precariedad del trabajo, ¿no? En el marco analítico de la TIM. Nosotros le decimos más TIM porque teoría de la inexistencia del mercado de trabajo es muy largo, pero nos gusta la TIM. Gracias. Okay, sí, gracias, ¿no? Y agradecerles de antemano su colaboración, su apertura, su disponibilidad, doctores, para poder compartir sus conocimientos relacionados con esta obra bibliográfica y, bueno, estar siempre atentos, ¿no? a esas condiciones laborales en las que nos vemos inmersos e invitar al público para que adquiera precisamente esta obra y esté atenta a toda esta información que se ve plasmada en ella. Muchísimas gracias, doctores.